Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposium con la ponencia que he titulado Lines on the Demolition of the Adelphi 1937 de Peter MacDonald dentro del debate urbanístico. En esta ponencia voy a completar los siguientes puntos. Voy a comenzar con una introducción y establecer el objetivo de la ponencia. A continuación vamos a hablar de una forma breve de los distintos puntos de vista que existen sobre el debate urbanístico. Luego vamos a situar el contexto histórico en el que se sitúa el poema que vamos a comentar. Tras ello vamos a hacer un análisis del poema. A continuación vamos a comprobar de qué manera podemos llevar el contenido, la reflexión de este poema hacia el contexto contemporáneo en el que se escribió el mismo. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Presentamos en primer lugar al autor, que es Peter MacDonald, un profesor universitario, crítico literario y poeta norirlandés. Nació en Belfast en el año 1962. Y su segundo poemario es Adam's Dream, del año 1996, que es la colección de poemas en el que se sitúa esta composición poética, donde el autor hace experimentos imaginando sobre el pasado y a partir de ahí hacer diferentes tipos de reflexiones. El objetivo, por tanto, que tenemos entre manos es el de, partiendo de que la producción literaria de este autor se centra en la conexión del paisaje con la historia, y que esto es un aspecto que apunta a una sensibilidad hacia el entorno construido, vamos a ver de qué manera se puede reflexionar sobre la perspectiva que contempla este poema en relación al debate urbanístico, en el que también hay un diálogo temporal. De manera somera, aunque muy orientativa para los objetivos que nos hemos trazado, podemos decir que el debate urbanístico contempla tres puntos de vista principalmente. Uno de ellos es el tradicional, que defiende que hay que conservar la identidad y el patrimonio histórico-artístico de una ciudad, por eso se tienen que preservar los estilos arquitectónicos tradicionales. Una segunda eh, aportación es justo la que defiende que la modernidad, por lo tanto, se aboga por un desarrollo de las nuevas ideas en relación a las necesidades de la urbe, de ahí que se defienda la pertinencia de hacer edificios según los nuevos estilos arquitectónicos. Y luego hay eh, un tercer punto de vista, que es el ecléctico, que está a medio camino entre ambos, que propone una integración de la historia con la novedad. Defiende que es posible una convivencia de ambos aspectos y un ejemplo de ello es la rehabilitación de edificios antiguos, dándole usos nuevos. Continuamos con el contexto histórico en el que se desarrolla, en el que se sitúa el poema. El edificio de Adelphi lo construyó el arquitecto británico Robert Allan, que por las fechas que tienen ustedes ahí, pues podemos colegir que o lo podemos situar dentro del neoclasicismo, y lo construyó junto con sus hermanos, algo que hicieron en las ruinas de Durham House entre los años 1768 y 1772. Puesto que estamos hablando de un autor, un arquitecto neoclásico, para él la gran referencia es eh, la arquitectura romana, la arquitectura de Roma, y en concreto se inspiró en el Palacio de Diocleciano, en Split, en Croacia, para proyectar, para diseñar este edificio. Aquí tienen ustedes un dibujo del edificio de Adelphi, que se trata de un conjunto de 24 casas adosadas junto al río Támesis, donde también se albergaban oficinas. Muchas de estas casas se destruyeron a principios de los años 30 del siglo XX y se dio paso a un edificio de estilo Art Deco. Bueno, esta es la situación actual.
Es decir, en la foto de la izquierda tienen ustedes lo único que queda ya del antiguo edificio de, del siglo XVIII, y aquí en la fotografía de la derecha un poco más ampliado, con lo cual se ha quedado ahí encajonado entre edificios más modernos. Esta es una fotografía a pie de calle de lo poco que queda de este edificio, con estas terrazas, etcétera. Y este es el nuevo edificio, el nuevo Adelphi, que es el edificio de estilo Art Deco, como ya hemos señalado. Y este es el poema que nos ocupa. Como ven ustedes, en el primer verso, tenemos ya la voz poética de Robert Adam. La voz poética, el poema está en la voz de él y se dirige directamente al lector. Es decir, el poema empieza diciéndole reader, soy el lector, soy el fantasma o el espíritu, ¿no? de Robert Adam, que viene en este caso, desde un primer momento deja claro que viene del purgatorio de los orgullosos. Y 2 siglos después aparece en el lugar en el que hizo la construcción de su edificio de la Delphi, y aparece en el año 1937, es decir, cuando ya se había derribado. Y aparece en ese año y describe cuál es el Londres que se encuentra en ese momento. Un Londres donde aparecen descripciones de tipo decadente, ¿no? Es decir, a Robert Adam no le gusta el Londres que ve 2 siglos después de su fallecimiento. Continúan las descripciones con rasgos degradados en la segunda estrofa, donde se menciona la terraza y donde haya una referencia a las inversiones, etc. La tercera estrofa, completamente entre paréntesis, habla de las pérdidas que, que supuso todo este proceso, y hace saber que él en este momento, en estos momentos no se encuentra en un lugar cómodo, en un lugar confortable, eh, a pesar, y que no es su orgullo lo que le preocupa ahora mismo, en ese momento en el que se ve rodeado de las ruinas, de lo poco que queda del edificio que él diseñó. Eh, y hace referencia a la incomodidad del lugar en el que se encuentra él en estos momentos, con lo cual tenemos ahí esa comparación. Ya en la cuarta estrofa eh, se vuelve a quejar de la realidad que ve, de la realidad circundante sobre lo que se ha construido alrededor del antiguo Adelphi y cómo es el nuevo Adelphi, y se lamenta de que aquello no es una segunda Roma, en efecto, porque la referencia que él tiene es la de Roma en lo que se refiere a la construcción de edificios, y se encuentra con una realidad que está muy alejada de lo que él entiende que debe ser una construcción arquitectónica. Eh, por último, bueno, hay que decir en este punto que, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, resulta consecuente que la forma del poema tenga siga un formato clásico, donde hay 5 cuartetos de versos decasílabos y que tienen una rima cruzada, ¿no? Ya por último, en la última estrofa, que es la quinta, eh, se hace saber que el purgatorio donde él se encuentra es una de las cárceles de Piranesi, y Piranesi también se encuentra con él allí, en el purgatorio, y hace saber que incluso así este lugar es mejor que las nuevas construcciones que se han hecho. Con lo cual le pone al lector en bandeja la conclusión. La conclusión es que si Robert Adam, haciendo un edificio de inspiración neoclásica,
o un edificio neoclásico que tiene respiración en la antigua Roma, está ahora mismo en el purgatorio de los orgullosos, ¿dónde tendrían que ir los arquitectos del siglo XX? ¿Tendrían que ir al infierno? Esa sería la conclusión a la que le empuja Robert Adam al lector a que llegue, ¿no? Por lo tanto, tenemos este diálogo temporal entre pasado, presente y futuro, donde el pasado, en muchos casos, es una referencia para el presente, el pasado de Roma es una referencia para el presente de Robert Adam, y al mismo tiempo el pasado de Robert Adam rechaza lo que ve en el presente del siglo XX, y conjetura cómo puede ser. A partir de ahí em, se puede hacer una reflexión sobre qué es lo que espera en el futuro. Situamos el poema dentro del contexto contemporáneo en el que se escribió. Hemos dicho que em, el poemario es del año 96 y hay que hacer notar que en el año 92 el Baltic Exchange, uno de los edificios histórico-artísticos de Londres, sufrió un atentado por parte del grupo terrorista IRA, colocaron una bomba, lo destruyó casi al completo, se salvaron algunos elementos, las vidrieras se pudieron salvar y están ahora en otra ubicación. Esta es una imagen del atentado que tuvo lugar. Y en ese momento, en esos años, el año 96, estaba pensando en qué hacer en este lugar. El proyecto en un principio era el de colocar en ese solar, en ese lugar, la London Millennium Tower. Por cuestiones de financiación, por cuestiones también de invasión del el espacio aéreo, etcétera, se tuvo que desechar y Norman Foster diseñó otro edificio, el edificio de Gherkin, que en un principio tenía este nombre que podía ser un tanto despectivo, porque también hubo diferencia de opiniones sobre mm, levantar este edificio en esta zona en concreto, pero que al final pues, se ha tomado como un nombre cariñoso. En efecto, se levantó este edificio en el antiguo Baltic Exchange, y una de las perspectivas que se puede tener es esta, donde se puede ver cómo convive lo antiguo con lo nuevo, una iglesia del siglo XVI con el nuevo edificio del siglo, eh, el nuevo edificio del siglo XXI, ya de Gherkin, dentro del skyline financiero de Londres. Por tanto, tenemos que decir que dentro del debate urbanístico hay tres posturas que muestran diferentes percepciones, opiniones que se tiene sobre las aportaciones presentes dentro de los cambios urbanísticos de muchas ciudades del mundo, sobre todo aquellas que tienen detrás un pasado arquitectónico, histórico-artístico, y que MacDonald escribe su poema en un momento en el que el debate urbanístico estaba vigente. Este es un ejemplo, pero en efecto es un debate que aparece con frecuencia en grandes ciudades como Londres, París, Barcelona, etc. De manera que también tenemos un diálogo temporal donde la voz poética de Adam defiende el pasado de la tradición y muestra las dificultades históricas que sufre el presente para que se acepten sus contribuciones de cara al futuro. Por tanto, el pasado, algunas veces como referencia para el presente que eh, tiene ese pasado como punto de referencia, y siempre mirando al futuro, un pasado que no se fía del presente y queda por ver qué es lo que sucede en el futuro. Y todo esto se lo puede trasladar también en muchas ocasiones al debate histórico sobre si fueron mejores los tiempos pasados o los actuales. Eso es todo. Gracias. Adiós.